esta última meditación acerca del tema la misión de la iglesia, quisiera hacer un resumen muy corto acerca de lo que hemos hablado sobre esta tarea que el Señor espera que tome la iglesia. En primer lugar, debemos decir o dijimos que la iglesia es una institución que nace en el corazón y en el pensamiento y en el diseño de Dios, y Él decide establecerla aquí en la tierra como su representante. Y el hecho de que sea institución establecida por Dios será lo que entonces le da ese carácter de permanencia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esta institución entonces se establece aquí en la tierra con el nombre de la Iglesia del Señor, bajo la voluntad de Dios, en el sentido de que es un programa de Dios, pero también en el sentido de que quienes decidimos integrar la iglesia estamos comprometidos y dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios, es decir, bajo ese diseño que Dios ha establecido para su iglesia aquí en la tierra. En el proceso de aprender cómo ser iglesia de Dios o cómo vivir bajo la voluntad de Dios, entonces se establece lo que conocemos como el discipulado, a través del cual Dios nos encuentra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es decir, es Él el que nos ha hallado a nosotros. Y como dice una canción que me llama mucho la atención, una canción cristiana, dice: tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Una vez nos encuentra, también nos llama, y ese llamamiento requiere muchas veces cambio de actividades, decisiones que debemos tomar de manera definitiva en nuestra vida. Y pues también no solamente nos llama a ser sus discípulos, a vivir como discípulos, sino que nos va a encomendar una comisión en función del establecimiento de esa institución divina aquí en la tierra denominada iglesia. En este devocional de 21 días hicimos realmente mayormente énfasis en lo que es ser discípulos de Jesús, algunas características, algunos riesgos, compromisos, deberes que tenemos que tomar en cuenta, porque es indispensable que si vamos a ir a ser discípulos, que es la comisión del Señor, pues primeramente necesitamos experimentar, tener ese caminar con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, como discípulos de Él. Entonces, antes de ser discipuladores, o como dice la palabra en Mateo 28, de hacer discípulos, entonces nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo. Otra cosa que también mencionamos es que hay un énfasis fuerte en los evangelios sinópticos, que cuando hablamos de sinópticos nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas, a un llamado específico a personas que Jesús de camino ve, de camino ha orado por ellos, y entonces los ha elegido, en tanto que Juan invita abiertamente a todos los que quieran seguirle, y en el camino hace una serie de signos, 7 señales para mostrarles a ellos su identidad, y esperando una respuesta de ellos que sea creer, seguirle y permanecer en él. Sin embargo, a partir del capítulo 13, parece que se cierra esta posibilidad para que cualquiera sea quien le sigue. En el capítulo 13 y 14 y 15 y aún 16 encontramos que Jesús lo que va a hacer es una especie de reunión exclusiva y de paso muy corta con sus discípulos, a través de la cual los reúne a ellos para en un momento dejar tal vez las lecciones que ellos necesitan para superar el momento que viene, es decir, la muerte de su maestro, el sacrificio en la cruz de su maestro, la sepultura del maestro y todas las demás cosas que vendrán después.
en ese momento y en esos capítulos donde Jesús se reúne exclusivamente en una casa con ellos, entonces hace una serie de ceremonias o de actos especiales como la cena, una despedida a sus discípulos, también una serie de exposición, de riesgos a los que ellos van a estar todos los días viviendo, y finalmente una oración que Jesús va a hacer por ellos a su Padre, esperando que la misión, cumplida la misión de Jesús de haber enseñado, instruido, enseñarles a sus discípulos, entonces ellos ahora hagan lo mismo, ya no en Jerusalén, sino en las naciones. Entonces, creo que terminando este ciclo de devocionales, si usted no ha logrado entenderlos, esperaría que con estos comentarios breves, que no he usado textos bíblicos, a fin de dar esas aclaraciones muy importantes y pertinentes para el camino del discipulado, entonces que podamos nosotros prepararnos para que nuestro siguiente ciclo de devocionales, ahora sí hablemos de la misión de los discípulos, la gran comisión, que también la vamos a encontrar en los 4 evangelios. Así que le animo para que usted se prepare, y en los próximos 21 días que tendremos, hablemos de la muy conocida Gran Comisión, o como podemos llamarlo también, la misión de los discípulos de Jesús. Por ahora deseo que Dios le bendiga y agradezco mucho que haya tomado este tiempo para acompañarnos en estas meditaciones, que no son tan emotivas ni tan, tan fáciles de seguir, porque definitivamente el Señor empieza a pedirnos un poquito más de lo que espera de nosotros, empieza a revelarnos lo que Él está esperando de nosotros, no solamente como que seamos unos cristianos que nos conformamos con la sola asistencia a la iglesia, sino que tenemos un rol que hacer, involucrarnos como discípulos de Jesús y hacer a otros discípulos para el Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente.